Estamos delante del ejercicio B1 de la prueba del examen de la EBAU de Madrid, en el caso este de la asignatura de Química, y como siempre, tras una lectura, ¿verdad?, detallada, lenta, en el cual vayamos extrayendo lo que nos quieren decir, ¿verdad?, lo que nos están preguntando, lo que tienes que hacer es enmarcar esta cuestión dentro del temario de química que has estudiado. En este caso estaría dentro de lo que sería el enlace químico. Te dan 4 especies distintas y tienes que, en primer lugar, justificar qué tipo de enlace presenta cada una de ellas. Simplemente haciendo la lectura que te he dicho antes, razonada, ves que, vamos a ponerlo aquí, nos llegamos al apartado A, ¿verdad? Ves que la primera de las sustancias es un simple símbolo, que es el símbolo del hierro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que estás representando infinitos átomos de ese elemento. En este caso es un elemento metálico, luego solo puede dar lugar a un tipo de enlace, que sería el enlace metálico, como te acabo de decir. Así que esta sería el enlace que da esta especie, y la explicación sería porque está representada mediante el símbolo de un elemento que hace referencia a infinidad de átomos de ese mismo elemento, y al ser todos exactamente iguales estarían formando una red, en este caso de iones, que si usas por ejemplo el modelo del mar de electrones, pues estarías rodeado de esos electrones de valencia. La siguiente especie en la que nos vamos a centrar sería esta otra, que es el fluoruro de magnesio. Lo tienes aquí. Fíjate que estaría una especie que estaría formada por un átomo muy electronegativo, como es el magnesio, que está situado en el grupo 2 de la tabla periódica, y un elemento que es el más electronegativo de la tabla periódica, que es el flúor, el primero del grupo 17. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen electronegatividades muy distintas, por lo tanto, van a dar lugar a un enlace iónico. Esa es justo la justificación que tienes que dar, que tienen electronegatividades muy distintas. Y después nos vamos a las dos especies que nos quedan, que van a ser el BH3, es decir, el triioduro de boro, y el CHCl3, que sería el tricloruro de metano, por ejemplo, nombrándolos, ¿verdad? Y estas dos especies van a ser, en este caso, covalentes. ¿Por qué? Pues porque se trata de átomos de especies que no tienen electronegatividades muy distintas. Por lo tanto, esa sería la justificación de que sean sustancias covalentes y en este caso moleculares. Ahora nos dicen que debemos explicar cuáles de ellas van a conducir la corriente en estado sólido y cuál lo harán en estado fundido. Me están preguntando por las propiedades químicas de los distintos compuestos, ¿verdad?, según su enlace. En este caso tenemos que tener claro que el hierro será el que va a conducir en estado sólido. ¿Por qué? Pues porque es un elemento metálico, mientras que el MgF2, es decir, el fluoruro de magnesio, lo va a hacer cuando esté fundido, porque se trata de un compuesto iónico. Y nos vamos al apartado C, que nos dicen que para las especies que son covalentes, es decir, el BH3 y el CHCl3, tenemos que indicar y representar la geometría molecular, decir qué hibridación tiene el átomo central y justificar su polaridad. Voy a empezar por la primera de ellas, que sería el BH3. Puede ser útil en un momento determinado hacerte la estructura de Lewis, pero en este caso es muy simple. Fíjate que el átomo central es, como te voy a marcar aquí, el boro, y tiene 3 enlaces simples a cada uno de estos hidrógenos. De manera que, recuerda que el boro era una excepción a la regla del octeto, ¿verdad?, de lo que sería la estructura de Lewis. De manera que lo que voy a tener es un átomo central con 3 pares de electrones, que son los 3 enlaces, y tienen que estar lo más separado posible. ¿Cómo hace eso? Bueno, pues la primera cosa que tienes que tener en cuenta es que lo va a hacer mediante una hibridación sp2, que me da 3 orbitales híbridos. Como necesito 3 enlaces simples, necesito también 3 orbitales híbridos, y la hibridación sería sp2. ¿Y cómo se disponen
de la forma, podríamos decir, más alejada posible uno de otros? Pues lo tienes aquí, sería formando los vértices, vamos a ponerlo así, de un triángulo. De manera que esta sería la geometría que tienes que indicar, y ni más ni menos que decir que es una geometría, en este caso, triangular, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, triangular plana. Después nos vamos a ir a lo que sería vamos a representar e indicar la geometría del, en este caso, tricloruro de metano. Y lo vamos a poner aquí. Ahora, el átomo central es el carbono. Te lo marco aquí. Y tiene que dar lugar a 4 enlaces simples. 1 al hidrógeno y 3 a cada uno de los cloros que están en la molécula. Por lo tanto, como hay 4 enlaces simples, tienes que tener en cuenta que necesitarás 4 orbitales híbridos. Por lo tanto, la hibridación para el carbono tiene que ser necesariamente sp3. Son 4 orbitales híbridos y cada uno de ellos dará lugar a un enlace simple. Claro, ¿cómo se disponen 4 orbitales lo más alejado posible en el espacio? La respuesta es formando un tetraedro. Lo vamos a poner como que aquí tendríamos este enlace, aquí vamos a poner ahora un enlace un poco más largo, ¿verdad? Este sería el del hidrógeno y aquí vamos a colocar un cloro. Después vamos a intentar poner aquí como en perspectiva este enlace que vendría hacia nosotros, donde vamos a tener otro átomo de cloro, y por último uno que va por detrás, donde tendríamos el tercer átomo de cloro. Esta sería una geometría tetraédrica. Vamos a ponerlo aquí, tetraédrica, la tilde va en la E, ¿vale? Y ya tendríamos también expresada indicada y representada la geometría molecular. La hibridación también, y solamente nos queda la polaridad. Fíjate que en la molécula del yoduro el hidruro de boro, el tridruro de boro, esta que tenemos aquí, fíjate que tiene simetría, son 3 enlaces que te los voy a marcar que son exactamente iguales. Es como si estuvieran repartidos, ¿verdad?, en 120 grados cada uno de estos ángulos que tenemos aquí, y esa simetría, cuando hay simetría y no hay pares sueltos, te está indicando que la molécula es apolar. Así que lo voy a poner aquí. En este caso, la molécula del trihidruro de boro es apolar. Mientras que en el caso de la molécula del triclorometano tiene una evidente, ¿verdad?, asimetría, porque el enlace que te voy a marcar aquí, el enlace con el hidrógeno, no es igual que los enlaces de los cloros, y además el cloro es más electronegativo que el carbono. Recuerda que la electronegatividad del carbono y del hidrógeno es prácticamente la misma, por lo tanto el enlace entre el carbono y el hidrógeno sería prácticamente apolar, pero estos otros sí que tienen un momento dipolar que se podría dibujar así, ¿verdad? Entonces este momento dipolar es el que hace o que crea una polaridad en la molécula. Lo que pasa es que esa polaridad no es excesivamente grande. ¿Por qué? Pues porque en este caso, estos 3 enlaces también tienen cierta simetría. Pero insisto, aquí tendríamos que indicar que la molécula es polar. Simplemente me dice que la justifique. La justificación viene dada porque no es simétrica. Para que te quede más claro los esquemas, lo único que nos queda es pues hacer el dibujo en condiciones. Fíjate cómo quedaría en este caso el triclorometano, que es como lo hemos dibujado antes, ¿verdad? Tendrías aquí el hidrógeno y los 3 cloros. Lo vamos a poner para que lo puedas ver, lo vamos a ir marcando aquí. Entonces tendríamos, como ves, aquí que sería, vamos a ponerlo, por ejemplo, así. Aquí que tendríamos que sería vamos a ponerlo el átomo de hidrógeno, y aquí estarían los átomos de cloro que hemos ido representando antes. Mientras que en este otro, ¿verdad?, que es este sería el boro, y aquí tendrías los 3 hidrógenos. Puedes ver, ¿verdad?, creo perfectamente los diagramas, cómo tiene en este caso la estructura triangular plana, como indica aquí, y además la hibridación sp2. En el caso del de arriba, pues el sp3 del átomo central y la estructura tetraédrica. Con esto queda resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, por favor, dale al me gusta, y además si te suscribes al canal me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.